Nos metemos en el mundo de la educación, nos metemos en el mundo INICET y vamos a hablar puntualmente y conocer aportes pedagógicos porque vamos a analizar, ¿sí?, lo que tiene que ver con la educación, ¿sí?, para los niños, las niñas, dentro de lo que es la primera etapa de la educación, ¿sí?, la escuela primaria, los impactos, bueno, cómo se pueden acompañar por parte de los padres a los jóvenes estudiantes. Bueno, vamos a interpretar de alguna manera la realidad que hoy se vive en el contexto de la educación. Bueno, voy a recibir a Tania de Zárate. Ella es psicopedagoga y forma parte del equipo de profesionales de INICET Oliva. ¿Qué tal, Tania? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? Gracias por atendernos. Bueno, ¿me recibes bien? ¿Me escuchas bien ahí? Sí, sí. Bueno, perfecto. Yo también te escucho y te veo perfecto. Bueno, el contexto de la educación siempre importante para analizarlo, siempre importante de adquirir conceptos por parte de ustedes, los profesionales, y que están continuamente allí en formación, en capacitación y en ese trabajo de campo tan necesario. Bueno, nos pongamos en contacto primero con respecto a la tarea que ustedes desarrollan ahí en INICET y cuál es el rol puntualmente de la tarea de un psicopedagogo, de una psicopedagoga como vos. Arranquemos por ahí, arranquemos por el comienzo, Tania, ¿te parece? Bueno, sí. La verdad que siempre es una pregunta que es muy interesante de responder, ¿no? Porque muchas veces se piensa que los psicopedagogos somos o psicólogos para los niños o que somos como seños de particular, ¿sí? Y la realidad es que los psicopedagogos nos encargamos de todo lo que tiene que ver con el aprendizaje. Como las personas aprendemos durante toda la vida, un psicopedagogo puede intervenir también durante todo el proceso vital de la persona, ¿sí? Pero siempre abocados a lo que es el aprendizaje y las perturbaciones del aprendizaje. Entonces, específicamente, lo que hacemos nosotros es promover estos procesos de aprendizaje, detectar si hay algún tipo de dificultad y también diagnosticar. Entonces, por ahí, uno de los objetivos que teníamos con esto era poder trabajar sobre lo que son las señales de alerta, ¿no? Las señales de alerta que nos hacen ver que por ahí hay dificultades en cuanto al aprender. Bien, ¿lo visualizamos primero en nuestro hogar o tenemos que estar atentos para visualizarlos de manera directa ahí en el contexto familiar? ¿Ahí hay que prestar principal atención? ¿O todo, como ocurre por allí, tenemos que dejarlo a que otros con otras herramientas puedan darse cuenta de esas alarmas que se encienden y ya con los niños y las niñas entrando en la etapa de la escolaridad? La realidad es que los papás, las familias son quienes tienen el mayor contacto con los niños, quienes conocen a sus niños, sus niñas, y quienes pueden por ahí tomar a ciertos indicadores o señales de alarma, ¿sí?, que por ahí sirven para poder detectar de forma temprana cuando hay algún tipo de dificultad, ¿no? Sabemos que muchas veces estas dificultades aparecen una vez que los niños entran a la escuela, pero ya desde el jardín hay muchos indicadores que, bueno, que como te digo, son señales de alarma y que son los papás o sus cuidadores quienes pueden comenzar a verlos y a prestarles atención. Por ejemplo, ¿qué señales podemos identificar como papás de familias? A ver, ya advierto esto, porque ahora el aprendizaje o la etapa de aprendizaje es mucho más precoz. Digo, desde los 2 añitos ya comienzan a incursionar en la salita de 2 aquellos que tienen la posibilidad, o en la guarde también. Contame, ¿cuáles son esas señales que podemos desde nuestro lugar percibir? Bien, bueno, una
de las cosas que podemos empezar como a tener en cuenta es cómo se da el desarrollo del lenguaje. Si el desarrollo del lenguaje se dio dentro de lo esperado, ¿sí? O si vemos que hay alguna dificultad en cuanto a la pronunciación, que ya no tiene que ver por ahí con la edad cronológica. También aparecen otros indicadores en el lenguaje, como por ejemplo cuando el niño nos quiere dar un enunciado y nos quiere contar algo y no encuentra la palabra adecuada que quiere decir. O muchas veces, en vez de decir una palabra, dice otra. ¿Sí? En niños pequeños ya podemos empezar a ver ese tipo de cosas. Después hay otras cosas características que tienen que ver también con que cuando hay una dificultad de aprendizaje suele costar lo que tiene que ver con rima y con aprender canciones. Que sabemos que a los niños es algo que les gusta, ¿sí? Les gusta todo esto que tiene que ver con cantar, con aprender rimas. Y cuando hay dificultades de aprendizaje, esto suele costar, ¿sí? También otra cosa que podemos empezar a observar ya alrededor de los 4 o 5 años es con el tema de las secuencias. Por ejemplo, los días de la semana, ¿sí? Le va a costar entender esto de uno después de otro, o incluso con las secuencias numéricas. El conteo, ¿sí? Empezamos a notar ahí que hay ciertas dificultades que nos empiezan a llamar la atención. Y después, bueno, otras cuestiones que tienen que ver con cosas más del cole, sí, o que las empiezan a notar por ahí mucho más en el cole, que es esto de estar inquietos, ¿sí? Si bien sabemos que los niños son inquietos, ¿sí? Pero como que esto empieza a llamar mucho más la atención o que hay mucha distracción. Bueno, otra cosa que podemos ver tanto en casa como en el cole es la dificultad para seguir instrucciones. ¿Qué podemos observar? Que, por ejemplo, yo le doy una orden, ¿sí? Una indicación sencilla, ¿no? Adecuada a su edad, o en el momento no pudo retener la información para poder hacerla, ¿sí? O hace otra acción diferente a la que nosotros estamos pidiendo. Todas estas cosas son como señales de alerta en niños más pequeños, ¿no? Bien. En todo lo que son los periodos entre, como vos decías, de 2 a 5 años más o menos, podemos llegar a tomar estas señales de alerta y realizar una consulta psicopedagógica. Bien, al psicopedagogo, a la psicopedagoga como vos, Tania, tenemos que llegar por recomendación del docente, de la docente, si nuestro niño o nuestra niña está escolarizado, bueno, o podemos ir directamente a hacer esa consulta como papás, o necesitamos que alguien más dé esa orden o esa indicación, esa sugerencia. No, es una consulta que no necesita derivación. Bien. ¿Sí? No hay intermediarios, no necesariamente tiene que haber un intermediario. No es necesario. Si el papá ve alguna de estas señales de alerta, ¿sí? Si hay algo en cuanto al aprendizaje de su niño o niña que le preocupa, puede pedir una consulta psicopedagógica. No hace falta que esté derivada por parte de la institución. Bien, perfecto. Bueno, y ahí arranca la participación, el protagonismo de ustedes, puntualmente allí, y del equipo multidisciplinario que tienen en INICET. Bueno, la consulta, a ver, ¿hay temores por parte de quienes tenemos el rol de padres o que desempeñamos nuestra función ahí como padres ante esa primera consulta? Porque nuestro pequeño escolarizado no presta demasiada atención, o porque vimos que se encendieron esas alarmas que decís porque advertimos tales cuestiones. ¿Se llega con temor? Y si se llega con temor, bueno, para que nos digas cómo sacarnos ese temor como padres de ir a la consulta de manera directa. Porque como siempre se dice, me imagino, mientras más temprano mejor, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros apuntamos a esto, ¿no? De la consulta para poder realizar intervenciones tempranas. Claro. Y por otro lado, yo creo que el temor de los papás en estas situaciones es una cuestión como natural, ¿no? Pero poder entender que mientras antes lleguemos a consulta, mientras antes podamos intervenir, en realidad estamos pudiendo dar más herramientas. Porque después muchas veces lo que pasa es que una vez que los niños ya están
en una escolarización primaria, ¿sí? Llegan a lo que es anotar este bajo rendimiento escolar, a lo que es el fracaso escolar, ¿sí? Y empiezan todo lo que tiene que ver con las frustraciones, con problemas de autoestima. Y muchas veces no estamos hablando solamente de una discapacidad o de una dificultad específica del aprendizaje, sino que muchas veces ese aprender es diferente. Todos aprendemos diferente, ¿no? Entonces, muchas veces consultas para esto, ¿no? Para poder determinar cómo aprende el niño, qué herramientas necesita para que pueda aprender. Entonces, si bien el temor, como te digo, puede llegar a existir, es la mejor forma de poder darle otras herramientas. Mirá qué interesante. Qué interesante. Yo aprendí con una técnica, a mi hija le enseño con otra y a mi segunda hija tal vez esa técnica no le es tan práctica como para adquirir esos conocimientos. Bueno, está interesante esto, porque hay que buscarle la manera, el modo, la forma que reciba ese aprendizaje. Sí, tal cual, tal cual. Así como cada persona es individual en todos sus procesos, en el aprendizaje también. Entonces eso es lo interesante, poder darle herramientas para que de alguna forma u otra pueda adquirir los conocimientos. Bueno, ¿cuáles son tus días de atención dentro de la estructura de INICET? Lunes, jueves y viernes. Bien, ¿horarios? Lunes y jueves por la mañana y viernes por la tarde. Bueno, hay una época de más trabajo, de más tareas que otra. En esta primera parte del año del ciclo lectivo tienen más trabajo que en la segunda parte. ¿Cómo están hoy? A ver, de ese desarrollo de la disciplina ahí en el instituto, ¿cómo está marcada, digamos, estadísticamente por parte de ustedes, ese avanzar de todo un año lectivo? Sí, en realidad muchas veces las consultas se hacen a principio de año, sí, todo lo que son las admisiones y demás se hacen a principio de año, pero como te decía, también los papás van notando esto, o de los coles se va haciendo las distintas derivaciones, y a lo largo del año van llegando nuevas consultas, y siempre lo importante, o por ahí lo que hacemos hincapié, es en esto de no dejarnos por ahí estar para hacer la consulta inicial, sino que cuando nosotros vemos que algo nos hace ruido, ¿sí? O también otra de las cosas que por ahí quería comentarte, que vemos en los niños, es la resistencia, ¿no? La resistencia ante ir al cole, la resistencia ante hacer las tareas. Muchas veces son indicadores también de que estamos frente a una dificultad en el aprender. Porque los niños también por naturaleza son exploradores, quieren aprender, incluso quieren ganar nuevas herramientas con eso, que por ahí, viste, y lo vemos en los nenes chiquitos cuando aprenden a leer y quieren leer todo. Y esas cosas no parecen, muchas veces estamos hablando de dificultades en el aprender que hacen que lleguen estas resistencias, ¿no? Entonces, bueno, es como que a lo largo del año, por distintos motivos, van llegando distintas consultas. Y lo importante es esto, poder intervenir y poder ir haciendo los nexos con las escuelas y demás, que todo sea lo antes posible, ¿no?